flujos de una empresa. Bueno, un concepto que vamos a trabajar ahora es el concepto de gestión de flujos. Ya hemos visto en un sistema un concepto de estructuras, ahora vamos a empezar a trabajar sobre los movimientos dentro de una organización, es decir, que dentro de la estructura sistémica de una empresa fluyen fuerzas o dinámicas que van generando transformaciones. La empresa es un procesador de transformaciones en realidad, por lo tanto, un concepto que vamos a trabajar ahora es el de la gestión de los flujos. Ya hemos hablado que hay 4 principales flujos, en todo caso es lo que yo propongo, sintetizarlo en 4 flujos principales, flujos que tienen que ver con las personas. En las personas hay toda una serie de transformaciones en cuanto a expectativas, voluntades, deseos, definiciones de roles, emociones, y esos distintos cambios generan acciones en donde una persona puede ser o dispararle una posición de cliente o de proveedor o de empleado o de socio, incluso en los procesos de sus cambios y de su evolución como energía transformadora, puede ir cambiando sus estados. Lo mismo vamos a hablar del flujo de bienes y servicios que pueden ingresar en una empresa en un estado y ser transformados en los procesos transformadores dentro de una empresa. También vamos a ver los flujos de fondos que pueden ingresar dentro de los distintos circuitos e ir modificándose en sus estados. También vamos a ver el flujo de información que puede iniciarse con procesos de información que son informales, verbales, y después se van transformando en información más eh, formalizada, como ser datos registrables. Esos datos van a ir transformándose en información porque van a estar clasificadas y ordenadas, y esa información luego, a través del análisis y el aprendizaje, va a poder convertirse en conocimiento. Ese conocimiento es cuando uno puede entender relaciones de causa y efecto. Bien, veamos en este ejemplo cómo veamos un flujo de bienes. Al inicio vamos a definir una etapa que sería la etapa donde inicia o ingresa ese flujo dentro del sistema de la empresa. Lo vamos a poner, en este caso está simbolizado con un cubito, ese sería un bien que se ingresa en un determinado momento y es gestionado o activado por una persona determinada. Ese proceso de ingreso genera luego una cola de un proceso de espera adentro de la empresa. Ese proceso de cola lleva junto un proceso de información, hay transferencia de información y hay un tiempo y una persona que puede estar vinculado al proceso ese de cola. Esa cola puede tener un tiempo determinado para luego pasar a una etapa siguiente donde esos bienes que ingresaron pasan a una etapa de un proceso transformador donde a través de maquinarias, a través de un agente que trabaja en ese proceso, va a transformar ese bien inicial en un bien diferente. Ahí hay una creación de un valor agregado donde luego a través de planificaciones, de controles, pasa a una etapa siguiente que es, llamémosle la etapa de salida, donde a través de un sistema ya sea de transporte y a través de alguien que gestiona ese transporte y en tiempos determinados termina sacando del sistema empresa el bien ya transformado. Entonces ahí tenemos más o menos una síntesis muy grosa de un flujo donde empezamos desde un ingreso, un proceso interno donde hay colas y procesamientos de cambio y una salida de ese bien ya transformado ya con valor agregado. Bueno, ahora vamos a entrar en otro concepto. Ya hemos visto el concepto de flujos transformadores, donde ahora vamos a ver el concepto de cuellos de botella. Es decir, en cada etapa donde transita un flujo, intervienen procesos. Llamémosle que tenemos una cola de inicio, una tarea que se hace o un proceso que lo hace alguien en un tiempo determinado y así sucesivamente. Cada lugar en donde pasa ese flujo involucra un tiempo y una capacidad.
por ejemplo, acá vemos que en la tarea número 1 tenemos que el operador que está haciendo esa tarea tiene una capacidad de procesar en una hora 12 unidades de su tarea. Luego tenemos una capacidad de almacenar, digamos, el resultado de la tarea número 1, almacenar esos resultados en una cola que tiene capacidad de almacenar hasta 20 elementos. Supongamos en la etapa inicial, un operador hizo, no sé, 12 piezas, esas 12 piezas pasa a una cola y esa cola puede acumular hasta 20 piezas. Pero bueno, en este caso lo único que pudo ser generado en esa hora fueron 12 piezas. La etapa siguiente, la tarea 2 que hace otra persona que retoma ese objeto de la cola número 1 y la va a transformar. Y esta persona, ese operador, en una hora tiene una capacidad de procesar 10 unidades. Le llegaron 10, por lo tanto, lo único que genera una cola siguiente de 10 unidades. La cola número 2 tiene una capacidad de almacenar hasta 30 unidades, pero en este caso solo le llegaron 10. Por lo tanto, la etapa número 3, que retoma el proceso, procesa esos 10 unidades, también en un tiempo determinado. En este caso, tiene la capacidad de hacer hasta 25, procesar 25 unidades, pero solamente le llegaron 10. Pasa a una nueva cola que tiene capacidad de 10, no hay problema que pasa a la siguiente, que pasaron los 10, y luego tenemos que la tarea número 4, cuyo operador tiene capacidad de hacer 35 unidades, pero solo le llegaron 10, por lo tanto él solamente procesa 10 y lo que sale del sistema fueron 10 unidades. Lo que tendremos acá que empezar a observar es que en este proceso hay toda una gestión de capacidades de producción y de tiempo, y que en este proceso hay un punto donde genera una limitación en el proceso global. Es decir, que en ese proceso la mayor velocidad que puede tener el sistema lo vamos a determinar en el eslabón más débil, en el punto donde hace cuello de botella. En este caso vamos a poner foco en la tarea número 2, que es la que puede solamente procesar 10 unidades, puesto que esa es la que le está dando el tiempo del proceso. De ahí en más, todo el sistema va a procesar según ese cuello de botella. Así nosotros vamos a ir enfocando y destrabando o modificando las capacidades de cada paso o de cada cuello, como para poder ir gestionando los flujos que circulan dentro de una organización, de tal manera que sea lo más adecuado a sus capacidades reales de producción y a su economía de escala y a sus costos operativos fijos, etc. Bueno, entonces estamos como síntesis, la síntesis 3, que es comprender la estructura de los movimientos de los flujos transformadores, permite conectar relaciones de causa y efecto, lo que nos permite también comprender el momento para planificar escenarios futuros. El modelo sistémico de flujos dinámicos tiene una gran utilidad para gestionar el desarrollo de una empresa y por lo tanto esto nos permite pasar a la etapa siguiente que vamos a ver en este